Buenas tardes, bienvenidos a todos los que se conectan al vivo de Instagram de Cameda. Soy María Anastasia Lapetina, médica por la Universidad de Buenos Aires, paliativista, integrante de Cameda. Bueno, y desde Cameda nos unimos al festejo del Día Mundial de los Cuidados Paliativos, realizando este vivo por los cuidados paliativos, con el fin común de generar la difusión sobre esta forma, esta modalidad de atención. Son tres los pilares fundamentales de Cameda. La educación, en un primer lugar, tanto para pacientes como para profesionales de la salud, en el uso del cannabis medicinal, la incidencia pública y el acompañamiento de pacientes y familiares, con el objetivo principal de obtener productos derivados del cannabis estandarizados, calidad y seguridad. En el día de hoy nos acompaña la doctora Paola Cubillos. Hola a todos. Les comento lo que son los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos son un tipo de atención, un tipo de asistencia activa de personas de todas las edades con sufrimiento grave relacionado con la salud debido a enfermedades severas, y especialmente a los que están en el final de la vida. Su objetivo principal es mejorar la calidad de vida de los pacientes, sus familiares y el entorno afectivo. Buenas tardes, doctora Paola. Hola. Ya estamos conectados. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, el objetivo de Cameda es festejar este día con este conversatorio. Nos acompaña la doctora Paola Cubillos. Ella es médica, es parte de la Asociación Colombiana de Médicos de la Asociación Médica Colombiana de Cannabis Medicinal. Es especialista en medicina integrativa, es representante a nivel internacional sobre la investigación en cannabis medicinal, así que es un honor, un placer que nos acompañes esta tarde. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho perfecto. Muchas gracias por la invitación a todos ustedes en Cameda por ofrecer este espacio tan importante para que exploremos cuál puede ser el potencial papel que pueda jugar el cannabis medicinal y los cannabinoides en el tratamiento de las personas que requieren cuidados paliativos. Entonces, gracias nuevamente. Los saludo muy especialmente desde Cali, Colombia. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, si te parece, ya hay bastante gente conectada. Si te parece, empezamos con algunas preguntas que surgen principalmente de consultas que nos hacen a la web de Cameda, y que también surgieron a partir de una serie de webinarios. Hicimos un ciclo de webinarios relacionados a este tema, así que, bueno, para empezar, así como una breve introducción que podrías hacernos de lo que es el sistema endocannabinoide, orientado principalmente a una frase que escuchamos con mucha frecuencia, que es: el cannabis medicinal es útil para todas las enfermedades. Bueno, Sabemos perfecto. que hay evidencia científica. Bueno, te escuchamos. Me parece muy bueno que hagas esa comparación con uno de los grandes mitos que existen en medio de las comunidades que están más adeptas a tratar cannabis medicinal o el cannabis como tal para el tratamiento de sus enfermedades. Y muchas de esas percepciones, a veces erróneas, vienen del hecho que definitivamente, pues como lo mencionaste, tenemos un sistema endocannabinoide. Todos los mamíferos y algunos animales invertebrados tienen la presencia de este sistema endocannabinoide, queriendo decir, endo quiere decir interno, cannabinoide pues relacionado con cannabinoides. Pero esto no quiere decir que tengamos nosotros dentro de nosotros unos receptores para cannabis, ni para los derivados del cannabis, sino que simplemente mediante una serie de descubrimientos que son muy recientes en realidad, los investigadores se dieron cuenta que existían una serie de sustancias endógenas, sustancias que produce nuestro propio cuerpo, llamadas los endocannabinoides. Principalmente son el araquinodil etenilamida
y el 2-acilglicerol, que son derivados de un ácido graso. Ácidos grasos son unas sustancias que están muy presentes en todas las células a nivel del cuerpo y también en las membranas de las células, particularmente las neuronas. Las neuronas son las células que componen el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, las encargadas de transmitir los impulsos eléctricos. Entonces, como estas sustancias y las sustancias interactúan con unos receptores también llamados los receptores cannabinoide 1, los cannabinoides 2 y otros receptores de los que apenas estamos descubriendo hasta el momento, se dieron cuenta los investigadores desde los años 90 que sabemos de la existencia del sistema endocannabinoide y la identificación de los receptores como tal, que estos receptores estaban presentes en muchas partes del cuerpo, principalmente en el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, y están involucrados en el control de muchos procesos fisiológicos. De manera importante, tenemos que que los receptores cannabinoide 1 principalmente están en sitios importantes del cerebro, como son el hipotálamo, como lo son el hipocampo, como son la amígdala, y muchas de estas estructuras cerebrales están involucradas en la interpretación de estímulos exógenos, estímulos que vienen del medio ambiente, y en la interpretación de los mismos. Por lo tanto, se conoce que el sistema endocannabinoide juega un papel muy importante en la interocepción, o sea, cómo percibimos, cómo nuestros sentidos perciben los diferentes estímulos y cómo los interpretamos nosotros. De manera importante también, el sistema endocannabinoide está presente, como ya les dije, pues en muchas partes del sistema nervioso central y periférico, en el sistema gastrointestinal, en el aparato cardiovascular, en el aparato reproductivo también tenemos receptores para los endocannabinoides, en el aparato gastrointestinal. Es muy importante recordar esto, ya que vamos a tratar de síntomas como la náusea y el vómito relacionados con quimioterapia en el contexto de cuidado paliativo o las secuelas de radioterapia, por ejemplo, para algunas malignidades de tumores sólidos en el estómago. Entonces podemos pensar que podemos explotar la abundancia de estos receptores a nivel de toda la fisiología humana para el tratamiento de muchas enfermedades. Pero nuevamente, nuestro sistema endógeno es encaminado a responder, por ejemplo, cuando hay una descarga neuronal muy exagerada, el sistema endocannabinoide actúa de tal manera que frena esa descarga neuronal exagerada. Por eso es que se le conoce como un sistema homeostático, que es encargado de mantener un balance como tal. Y como está encargado de mantener un balance, de cierta manera, el influjo de los fitocannabinoides o cannabinoides exógenos, o tenemos otros cannabinoides también procedentes de procesos sintéticos, pueden afectar también el desarrollo o el funcionamiento del sistema endocannabinoide. Entonces hay que mantener un equilibrio muy fino y es muy delicado a nivel del sistema endocannabinoide. Perfecto, muchas gracias. Súper clara tu explicación. Y me hace acordar una frase que escuchamos con frecuencia en los pacientes, es que quizás el dolor sigue estando, quizás con la misma intensidad, pero hay como una mejor tolerancia, ¿sí? Como una percepción diferente, o el impacto es diferente del dolor en los pacientes que están utilizando algún producto derivado del cannabis en este momento. Así es. Otra pregunta en relación también a lo que escuchamos es que el cannabis medicinal es seguro, o el cannabis en general es seguro porque es un producto natural. Como viene de una planta, hay como este pensamiento. Algunos pacientes que actualmente están utilizando algún producto artesanal, o sea, un producto no estandarizado, algunos cultivadores manifiestan esto y hablan también se habla del efecto séquito, por esto la preferencia de un producto como más artesanal, y quizás pensar que la idea de que no fuese útil un producto sintético o de otro tipo de elaboración. ¿Qué podrías decirnos en relación al efecto séquito y esto? Perfecto. Ahí hay tres asuntos que has mencionado en esa pregunta y me gustaría tratarlos independientemente para que tengamos claridad todos los que estamos escuchando este evento el día de hoy. En lo que respecta a la seguridad como tal, pues definitivamente tenemos evidencia de los estudios epidemiológicos que se han hecho a larga escala, en los que se les preguntan diferentes preguntas a diferentes poblaciones alrededor del mundo,
cuál es su consumo de cannabis versus otras sustancias. Entonces, a nivel poblacional, como decimos en medicina, sí tenemos ya indicios que, que el uso del cannabis como tal pues produce menos daños a nivel del individuo, a nivel de la sociedad que otras sustancias psicoactivas. Entonces, eso puede hablar de la seguridad del cannabis. Por otro lado, tenemos el otro aspecto, pues siendo una sustancia, siendo un producto de una planta que tiene sustancias psicoactivas que pueden producir ciertos efectos de euforia como tal, tiene la capacidad de que la gente abuse o haga un mal uso de esta planta, lo que le llamamos nosotros, pueden desarrollar, como se conoce actualmente, un trastorno por uso de cannabis. Antes le conocíamos adicción o dependencia, pero ya el título ha cambiado un poco y las estadísticas nos hablan que alrededor del 9 al 10%, 11% de la población en general que usa cannabis de manera frecuente y de forma pesada, pues puede desarrollar un trastorno por uso de cannabis. Entonces ahí vemos que sí se puede desarrollar adicciones como lo conocíamos en el pasado. Ahora, con respecto al uso del cannabis medicinal, pues cuando estamos hablando de cannabis medicinal, la diferencia es que está siendo vigilado por un médico y se está siendo usado por una indicación clínica específica para el tratamiento de un síntoma, para el tratamiento de una enfermedad. Y pues en este ambiente más monitorizado, pues el riesgo de que sea peligroso como tal, pues disminuye. Además, las variedades de cannabis que se consiguen en la calle, que las personas generalmente están buscando por este motivo euforizante o de sentirse bien usando cannabis, tienen más concentraciones de THC que a los que nosotros nos gustaría usar en el ambiente clínico. Entonces, en el ambiente clínico, para hablar de seguridad del cannabis medicinal, hablamos desde el punto de vista de los efectos adversos, pues definitivamente al ser una sustancia que va a tener algún impacto en la fisiología, tiene la capacidad de producir efectos adversos. Los efectos adversos que se conocen desde los estudios clínicos son generalmente muy leves, son del tipo de boca seca, de mareos, de hipotensión ortostática, que es un poco pues, más complicado para las personas ya de la tercera edad, que se les baje la presión arterial y puedan sufrir una caída, esto es peligroso. Pero en términos generales se considera que sí sufren más efectos adversos las personas que están usando cannabis medicinal versus placebo, que es como lo hacemos cuando lo estamos comparando en los estudios, pero los efectos adversos generalmente no son tan graves. Lo que sí no conocemos muy bien es desde el punto de vista de las interacciones de los medicamentos. Está aquí donde quiero hacer un llamado a todos los que nos están escuchando en este momento, que aunque consideramos que sea seguro, que no nos va a matar, no nos va a dar una sobredosis como supone o puede suceder con los opioides, por ejemplo, o con otras sustancias, si conocemos tan poco de las interacciones del cannabis medicinal, que en el momento que lo vayamos a usar tiene que ser un uso realmente justificado y tiene que ser un uso que esté monitorizado bajo un profesional médico entrenado en la materia, porque, y sobre todo en el contexto de cuidado paliativo, cuando estamos generalmente usando tantos medicamentos para tantos diversos síntomas, es muy importante que la persona considere que todavía no tenemos un entendimiento total. Exacto, como lo está identificando la persona aquí, ambos, el THC y el CBD, se metabolizan en el hígado. El hígado tiene unas vías de metabolismo muy sofisticadas para tratar no solamente con los cannabinoides exógenos, sino también con los cannabinoides o con otras sustancias, con otros medicamentos también. Entonces, por ejemplo, en el caso del CBD, conocemos ya muy bien que para los niños que lo usan para epilepsia refractaria, se pueden subir los niveles de otros medicamentos y esto puede llevar a que los otros medicamentos produzcan efectos adversos también. Conocemos que puede interferir con anticoagulantes también, que apenas se los usan mucho las personas que tienen cáncer en estados avanzados por el estado de hipercoagulabilidad. Puede interferir también de manera importante con los barbitúricos, aunque ya no se usan mucho, con los barbitúricos, con las benzodiazepinas, aumentando el efecto de estas benzodiazepinas. Entonces es muy importante que cuando vayamos a usar el cannabis medicinal, que sea un uso realmente justificado y que sea un uso que esté monitorizado. Desde el otro punto que estabas aclarando, que a lo mejor por el efecto de la planta completa y el efecto séquito podría disminuir la posibilidad de toxicidad que viniera a los cannabinoides. Existe una teoría que ha sido, una hipótesis que ha sido postulada por un investigador muy famoso en el ámbito del cannabis medicinal, el doctor Ethan Russo, que más o menos presta una idea de lo que ya había hablado Rafael Mehulam, que fue quien descubrió el THC en los años 60, de una sinergia que podría existir entre todos los miles o cientos de componentes que tiene la planta del cannabis, la flor del cannabis como tal.
No solamente tenemos los dos cannabinoides que ya mencioné, que son los más importantes, el THC y el CBD, hay otros cannabinoides menores que apenas estamos aprendiendo cuál es su función, y hay otras sustancias que le dan el olor a la planta del cannabis como tal, que se llaman los terpenoides, y hay otras sustancias también que se llaman los flavonoides, cuyas acciones farmacológicas como tal no conocemos muy bien. Entonces, se postula que la presencia de tantas sustancias en la planta y en el producto como tal vayan a tener una sinergia y vayan a actuar en armonía para tener un efecto clínico. Pero esto todavía tenemos que comprobarlo, es una hipótesis aún. Sí sabemos que el CBD tiene la capacidad de modular a nivel de los receptores cannabinoide 1 cómo actúa el THC, y también tenemos desde el punto de vista de los usuarios de cannabis de uso adulto que también las combinaciones de CBD y THC pues sí cambia cómo vaya a actuar el THC, pero con respecto a los otros terpenos y las otras sustancias todavía nos falta mucho por descubrir. Yo no estaría desde el punto de vista clínico pues prestándole tanta atención a la presencia o ausencia de ciertas sustancias, porque esto pues viene de anécdotas que nos han contado y no necesariamente la investigación que se haya hecho hasta el momento. Y la tercera pregunta se me escapa. El tercer punto que estabas resaltando en tu pregunta se me escapó desafortunadamente. Creo que tenía que ver con lo sintético, porque sí lo escribí aquí. Sintéticos son unos cannabinoides. Claro, ¿Perdón? sí, digo, esta idea de que quizás en el momento en que tengamos, después quiero hacerte una pregunta más orientada a lo que tenemos acá en Okay. Argentina, pero digamos como para anticiparnos un poco, tenía que ver con esto, ¿no? La idea de que quizás sea más beneficioso a nivel terapéutico el uso de la planta y del, digamos, de un cultivo artesanal, Ujú. de un producto artesanal, más que de un producto sintético. Pues mira, cuando el cannabinoide, sea sintético o sea fitocannabinoide, si es de la misma estructura química, el receptor cannabinoide lo va a interpretar de la misma manera. Entonces, desde ese punto de Claro. vista, podemos esperar el mismo efecto. Lo interesante que me parece de este punto de vista, es un punto de vista pues un poco más filosófico, es cómo las personas que han tenido una relación con la planta del cannabis ya de largo tiempo han empezado de cierta manera a descreditar el uso de los cannabinoides sintéticos, sabiendo que tenemos la presencia, o pues a nivel mundial en otros países, el dronabinol, por ejemplo, es un THC sintético que ha estado en el mercado desde los años 80, y después vino la nabilona, que es otro THC sintético, y de los estudios clínicos que hay con estas dos sustancias sintéticas es que hemos extrapolado muchos de los efectos que podamos esperar con el THC proveniente de las plantas. O sea que sí, los pacientes definitivamente reportan eventos adversos en mayor cantidad, y hasta el punto que no son medicamentos fáciles de usar, a la gente no les gusta pues usarlos porque sí producen efectos adversos incómodos, pero de esa evidencia que tenemos de esos estudios es que nos la hemos prestado para extrapolarla al THC natural y a tratar de entender cómo pueden actuar. Entonces, y eso es muy importante mencionarlo en el contexto de cuidado paliativo también, porque muchos de los estudios que se han llevado a cabo para la náusea y vómito relacionadas con quimioterapia, para el dolor relacionado con el dolor neuropático que está desencadenado por algunos quimioterapéuticos como los taxanos, también han usado estos compuestos farmacológicos sintéticos. También hemos visto que, por ejemplo, para colitis desencadenada, pues no en el contexto de cuidado paliativo, pero sí para personas que tienen enfermedad inflamatoria intestinal, son los cannabinoides sintéticos los que se han postulado allí cierta manera como potenciales tratamientos. O sea que hasta el momento yo no tengo ninguna evidencia pues muy contundente que me diga que la planta completa vaya a funcionar mejor que el cannabinoide aislado, porque esa es una concepción que existe también, pero pues tenemos que construir la evidencia y seguir trabajando hacia demostrar la armonía que muchas personas creen que existe con la interacción de los diferentes compuestos de la planta del cannabis. Bueno, gracias. Gracias a todos los que nos están acompañando. Estamos viendo algunas preguntas, así que las que podamos ir compartiendo, bueno, ya Paula fue respondiendo también algunas. Eh, en relación, bueno, un poco lo dijiste, pero esto de algunos pacientes tienen como cierto temor, y yo lo veo más marcado también en los profesionales de la salud, este temor a la adicción, que
deberíamos hablar en realidad del uso problemático del cannabis. Esto podría obstaculizar el uso o tenerlo como más presente cuando la situación legal nos acompañe, como una herramienta terapéutica. En relación a esto, ¿qué podrías decirnos con el temor a la adicción, el temor al uso problemático, pensando en el contexto de el uso medicinal, ¿no? Ajá. Pues sí, como lo relatas tú, es una preocupación que tienen más que los pacientes, porque los pacientes que llegan buscando cannabis medicinal, pues ya tienen una idea de que van a tener algún Sí. beneficio clínico con el uso del cannabis, pero los profesionales de la salud, esto es una preocupación pues que sí tienen. Sin embargo, como lo planteas tú también en el contexto clínico, estamos usando mi experiencia, lo que yo he vivido teniendo experiencia clínica en Canadá, es que los compuestos que uno está usando generalmente no contienen un THC tan elevado como pensarían, que son los que están buscando las personas que quieren buscar algún efecto euforizante y los que tienden a tener más problemas para generar una adicción o un uso problemático. El uso problemático está identificado, uno de los factores de riesgo es empezar a usar cannabis muy temprano en la vida y a empezarlo, queriendo decir, en los años adolescentes, y a usarlo también frecuentemente en esos años, en esos periodos de crecimiento y donde todas las neuronas apenas están desarrollando, porque interferimos precisamente con el desarrollo del sistema endocannabinoide, entonces hay problemas allí, y también en el contexto de enfermedades de salud mental. Entonces, lo que sucede cuando los clínicos que estamos enfrentándonos son pacientes que pensamos que puede ser candidato para cannabis medicinal, hacemos un tamizaje o hacemos unas preguntas muy específicas para poder clasificar quiénes estarían a riesgo de no solamente de tener desencadenar una reacción adversa psiquiátrica molesta, porque en ocasiones el THC sí puede ocasionar algo de paranoia o lo que la gente interpreta, porque como sí tiene efectos en el sistema cardiovascular y puede desencadenar palpitaciones o incluso arritmias, entonces la gente interpreta esto como un episodio pues bastante molesto desde el punto de vista de ansiedad. Entonces, tenemos que clasificar muy bien cuáles son los pacientes. Yo pienso que esta es una preocupación mayor en el contexto de enfermedades psiquiátricas, por ejemplo, para las personas que están viendo, y hoy precisamente pues es el Día de la Salud Mental también, pero recientemente hice una publicación al respecto que el uso de cannabis, aunque la gente interpreta que se sienten mejor usando cannabis, las personas que tienen una enfermedad mental de base como ansiedad o depresión, a largo plazo sí puede interferir con unos buenos desenlaces clínicos que puedan tener. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. El otro aspecto, pues que ya conocemos desde la literatura también, es la predisposición o el riesgo que pueda tener a desencadenar esquizofrenia. Esa es una de las cosas pues, que más les preocupan a los profesionales de la salud. Pero eso es solamente en jóvenes que tienen una susceptibilidad genética y que han usado cannabis de manera importante también. Entonces, este es un riesgo pues menos relevante cuando estamos hablando en un contexto de cuidado paliativo, de final de la vida, donde las personas a lo mejor se sienten con ansiedad, con un poco de depresión, con angustia existencial, como muchas veces lo refieren, y la psicoactividad puede hacer un efecto positivo. Ya lo hemos visto no necesariamente con el cannabis, sino con otras sustancias también que derivan de hongos, por ejemplo, cómo les ayudan a las personas al final de la vida a manejar o a estar pensando de una manera diferente sobre su desenlace que vayan a tener y a tener, pues, aliviar un poco la ansiedad que existe en ese momento. Entonces, pues, si hay pacientes de los que hay que tener mucho cuidado con ellos con respecto a la adicción, en personas con enfermedad mental de base que no esté bien controlada. Entonces ahí vamos a escoger, en vez de descartar el cannabis medicinal, pensaría yo que podemos buscar encontrar unos compuestos o unas combinaciones de cannabinoides que sean más prevalentes para el CBD, por ejemplo, y no el THC, que es el generalmente causa dificultades. Claro. Me parece importante esto del acompañamiento médico, o sea, no dejar al paciente en soledad en esta decisión que toma, y lo que es la farmacovigilancia, o sea, controlar los efectos que va teniendo el paciente, la respuesta terapéutica, digamos, el acompañamiento tiene que estar continuo. Y ahí preguntaban en una, no sé si querés comentar algo, pero hablaban del Parkinson y del cáncer.
lo señalabas antes cuando hablabas de las interacciones también con algunas drogas que se pueden utilizar como terapia específica para el cáncer, ahí tenemos que tener mayor cuidado. No sé si querés comentar algo más. Sí, en realidad, y me parece muy importante, volviendo al tema de las percepciones que tienen los profesionales de la salud con respecto al Sí, uso de cannabis, aunque están más abiertos a usar cannabis o cannabinoides o derivados de la planta en contextos de cuidado paliativo o ya cuando se han de cierta manera intentado muchas de las terapias farmacológicas o de intervención que pueda tener acceso la persona según lo que dicta la evidencia clínica. Eh, los oncólogos, pues obviamente reciben muchas de estas preguntas con respecto al cannabis medicinal, porque pues las personas quieren echar mano de cualquier tratamiento que les pueda ayudar no solamente a solventar sus síntomas, los síntomas relacionados con la quimioterapia o con la radioterapia, con el tratamiento que sea, sino también a tratar potencialmente tratar el cáncer como tal. Desde el punto de vista del tratamiento anticáncer, pues tenemos algunos indicios de algunos estudios de laboratorio muy pequeños que los cannabinoides podrían aumentar la apoptosis, o sea, la muerte programada celular de las células tumorales sin afectar las células normales. Ya se han hecho estudios también clínicos de inyección de cannabinoides dentro del cerebro, dentro de la fosa craneal donde están los glioblastomas, por ejemplo, y esto ha llevado a unos desenlaces mejores cuando se ha usado con la quimioterapia normal. Pero esto es todo lo que conocemos hasta el momento. No tenemos más evidencia como para decir que los cannabinoides en realidad tengan un potencial pues mayor. La doctora Cristina Sánchez, que también la conocemos muy bien de la Universidad Complutense, ha hecho estudios con células, con líneas celulares de cáncer de mama, también es octubre el cáncer de mama, y y sí vemos que los cannabinoides y la combinación de cannabinoides con otros terpenos, también con otras sustancias, pueden hacer que la apoptosis sea mayor y cuando se le están también sumando a los quimioterapéuticos. Pero también tenemos evidencia de estudios retrospectivos, o sea, estudios que echan hacia atrás en el tiempo, en los que los desenlaces para pacientes que están recibiendo inmunoterapia, por ejemplo, para algunos tumores sólidos, tienen tienen una tasa recidiva mayor, o sea, recidivan su cáncer en el tiempo más rápidamente que con otros medicamentos. Y recientemente también un estudio de Australia demostró que las altas concentraciones de CBD pueden afectar unos transportadores celulares que están encargados del metabolismo de algunos agentes quimioterapéuticos también. O sea que en este momento pues tenemos toda la información que tenemos que construir para darle una respuesta más segura no solo a los oncólogos, sino también a los pacientes sobre la seguridad del uso de los cannabinoides cuando están en terapia anticáncer activa. claro. Bueno, estamos bien con el tiempo para unas preguntas más. ¿El CBD es el único compuesto derivado del cannabis con efectos beneficiosos? Esta pregunta principalmente estás al tanto, pero para los que nos están escuchando también, en Argentina tenemos una ley del año 2017, es una ley de investigación médica científica sobre la planta, sobre los derivados de la planta de cannabis, y tenemos, digamos, autorización para utilizarlo para epilepsia refractaria. Eh, Hay una reciente información, la ANMAT aprobó el registro de un producto que es similar al Epidiolex, ahora el 29 de septiembre de este año. Es similar al Epidiolex, tiene 100 miligramos por mililitro de CBD, se llama Combupidiol. Este producto se va a tener una elaboración local por el laboratorio Aleph Medical, y la pregunta es, porque contamos con estos productos que tienen contenido, digamos, de CBD, la pregunta es, en relación a estas opciones, y teniendo en cuenta que los síntomas que tenemos con mayor frecuencia en cuidados paliativos se beneficiarían más con alguna concentración o con productos ricos en THC. Entonces, la pregunta es, en la práctica, ¿podemos considerar útiles estos productos que tenemos actualmente, pensando en los fines medicinales y en los pacientes con necesidades paliativas?
Bueno, no voy a responder sí o no si el CBD es el único compuesto medicinal, sino que les voy a decir lo que yo he revisado de la literatura en todos mis estudios y en interacciones con otros expertos mundiales, de dónde estamos con respecto a la evidencia científica que tenemos. Como lo mencioné al principio, el THC es la sustancia de la planta del cannabis que sabemos que interactúa directamente con los receptores cannabinoides. El CBD no actúa directamente con los receptores cannabinoides, tiene otras maneras, múltiples maneras de actuar, y sí tiene un efecto modulador sobre el impacto que pueda tener el THC sobre el receptor cannabinoide. También tenemos, como es la sustancia que se ha descubierto pues más temprano en la planta del cannabis, es la que más se ha utilizado para los estudios clínicos, entonces tenemos una mayor cantidad de evidencia que nos demuestra que es el THC que tiene el potencial de analgésico y también potencial para disminuir, por ejemplo, para actuar en sinergia con los opioides endógenos y con los opioides también tomados para el tratamiento de dolor crónico y también pues dolor de tipo oncológico. También tenemos evidencia que es el THC precisamente el que nos va a tener un impacto en la espasticidad que estamos viendo con ciertas enfermedades neurológicas. Entonces, pues de lo que nos ha mostrado la evidencia hasta el momento es el THC el que tiene un impacto farmacológico más importante. Como les dije al principio también, tenemos dos ejemplos de THC sintético que han estado en el mercado en Estados Unidos, en Europa, por una cierta cantidad de tiempo y que han sido usados para manejar la anorexia y la anorexia relacionada con VIH en pacientes con SIDA, también para manejar la náusea y el vómito relacionados con quimioterapia. Entonces, es el THC en el que sabemos que va a funcionar de esa manera. El CBD es una molécula pues, que ha tenido un interés exponencial en los últimos 5 años y simplemente por su falta de producir unos efectos psicogénicos o unos efectos euforizantes, las personas piensan pues que la comercialización es mucho más fácil y pues como lo hemos visto también ha entrado, las personas que están en el medio le han aducido unos potenciales clínicos o de tratamiento de algunas enfermedades que todavía no ha demostrado tener. Parecería por algunos estudios preclínicos en animales que sí tiene algún papel a jugar en el tratamiento del dolor, pero esto no lo sabemos muy a ciencia cierta todavía. Entonces, si tú me pones a escoger cuál es el más efectivo para tratar el dolor neuropático inducido por quimioterapia o el dolor neuropático como tal por una compresión del tumor o el dolor neuropático de otras circunstancias, yo pienso que es el THC más que el CBD. Si tú me pones a decir, por ejemplo, si estamos con una persona que tiene una enfermedad de ansiedad, por ejemplo, de base, y tiene problemas, sus medicamentos no le están funcionando, el CBD se ha mostrado en esas circunstancias pues, ser una mejor elección, porque el THC tiene un poder ansiolítico, pero después ansiogénico, o sea, de producir ansiedad a ciertas dosificaciones. El CBD ya tenemos evidencia de algunos estudios clínicos que sí puede ayudar en algunas patologías, e inclusive se está estudiando en este momento para el manejo de trastorno por uso de cannabis, el cannabidiol como tal. Entonces, pues, y lo que sabemos pues ya de la epilepsia refractaria, que es bien conocido en toda Latinoamérica, por eso cada vez vemos más productos que están entrando a nuestros países con registro para el tratamiento de estas enfermedades y pues Argentina no se ha quedado atrás en este campo. Es el CBD el que va a tener ese efecto y no el THC. Pero definitivamente si estamos pensando en final de la vida, en cuidado paliativo, yo sí pienso que la presencia del THC es esencial para tener un efecto clínico importante. Yo soy muy consciente de que todos estos medicamentos, como no están bien investigados y no hacen parte de los planes de tratamiento de las aseguradoras, la gente tiene que pagar de su bolsillo de ellos y prefiero pues irme a la fija con un medicamento que sí vaya a tener un impacto que tiene en vez de esperar que el CBD vaya a hacer algo de manera milagrosa. Y en relación a esto que nos pasa con mucha frecuencia, digo, desde la comunidad médica y también para los pacientes y los familiares que nos están escuchando y acompañando, ¿nos podrías recomendar algo, digamos, cómo orientar al paciente para que hable sobre este tema con los profesionales de la salud en la consulta? Porque si no pasa esto, ¿no? Que queda el paciente aislado por un lado, los médicos aislados por el otro y, digamos,
con esta idea de mejorar la relación Ujú. médico-paciente y que las decisiones sean consensuadas, que podamos tomar decisiones en los esquemas terapéuticos juntos. Ujú. Me parece una pregunta muy importante y de cierta manera hay que pedirle a los pacientes que sean un poco tolerantes y pacientes con los médicos de cierta manera, porque definitivamente lo que hemos visto a través de la historia, los últimos 30 años, la inclusión del cannabis como una alternativa terapéutica ha sido liderada definitivamente por los pacientes. Esto empezó en los años 80 con los pacientes con VIH, con SIDA en California, que empezaron a usar cannabis para tratar sus diferentes síntomas y se dieron cuenta pues que a lo mejor tendrían algún alivio muy superior a lo que podrían tener con los fármacos que ellos estaban usando para los diferentes síntomas. Entonces, yo pienso que cuando un paciente empoderado, un paciente que se quiere adueñar de su proceso o de curación o su proceso de vida en el estado en el que está dependiendo de su condición clínica, tiene que también tener la responsabilidad para asumir lo que está haciendo y de cierta manera, como dices tú, contribuir no solamente a que el tratamiento sea más efectivo cuando uno está contándole a todo lo que está ocurriendo, todo lo que uno está haciendo al profesional de la salud que lo está guiando también, y para que también pues haya un entendimiento más o menos de pares y para que el profesional de la salud entienda qué es lo que está haciendo la persona, por qué lo está haciendo, cómo lo está haciendo. Puede que haya alguna resistencia porque sí se expone a uno a resistencia de parte de los médicos, pero por ejemplo en el contexto del cuidado paliativo, como les digo, las percepciones que tienen los médicos son de estar mucho más abiertos a considerar alternativas diferentes a lo que generalmente nos está dictando la evidencia científica. ¿Por qué? Pues porque en este momento se trata de mejorarle la calidad de vida a las personas. Y si una persona que ya está usando un cannabinoide, pues reporta o definitivamente siente que tiene un poco mejor de energía, que está durmiendo mejor, que tiene más apetito, y pues, ¿por qué no reportar esa experiencia a los médicos para que sepamos también? Hay un aspecto muy importante, es aprender a hacer a coordinar los medicamentos también con los cannabinoides. Esto es algo que puede también ayudarle a los médicos a ayudar a entender en qué momento es mejor usar los cannabinoides para que no interfieran con los otros medicamentos que se puede estar tomando la persona y para que hagan un control también del manejo de los síntomas a largo plazo y un control también de los posibles efectos adversos que se puedan seguir. Puede que la persona no sepa cómo guiarlos y decirles vamos a tomar 2.5, 1, 25, 5 miligramos de THC, pero la persona, el profesional de la salud, sí está en capacidad de seguirlos en el tiempo y monitorizar qué es lo que está ocurriendo y que ellos se den cuenta con su conocimiento clínico cuando las cosas ya no estén saliendo bien o cuando ya no necesite más tomar X medicamento o Y medicamento, que puede también ocurrir con el uso concomitante de cannabis con otros medicamentos, como ya lo mencioné, como las benzodiazepinas o como los opiáceos. Claro. Bien, perfecto. Bueno, pienso que tenemos un poquito más de tiempo antes de que finalice el vivo. Me gustaría, en relación también a esto que venimos conversando, sabemos que hiciste en el año 2019 una encuesta muy Uh -huh. interesante de percepción sobre el uso del cannabis medicinal en profesionales en Colombia. No sé si querés comentarnos algo sobre eso, en línea de esto que venimos conversando, de que digamos, es importante también conocer qué es lo que piensan los profesionales en relación a este tema, porque a partir de ahí vamos a tener o más o menos obstáculos al momento de utilizar como una herramienta cuando estamos hablando del uso medicinal del cannabis, Así ¿no? es. Entonces, la encuesta yo la hice en un hospital del tercer nivel. Aquí en Colombia tenemos varios niveles de complejidad de los centros asistenciales y este es un centro asistencial que contaba con especialistas pues de muchas variedades, entonces y pues que tiene un avance tecnológico como tal y por lo tanto pues esperamos que pueden ver pacientes con una mayor complejidad. Lo que nos mostraron los 110 médicos que respondieron a la encuesta era que definitivamente pues estaban abiertos y tenían unas percepciones positivas con respecto al uso del cannabis medicinal. Colombia pues es un país productor de cannabis desde los años 60, los años 50 y 60 y pues esto yo creo que también contribuye a la familiaridad que tengan algunos de los médicos
con la idea de usar cannabis, no tanto con la aplicación clínica, pero sí estaban abiertos a usarlos en contextos de dolor crónico que que no haya respondido de manera satisfactoria a fármacos ni a otras intervenciones, en el cuidado paliativo, el manejo de síntomas relacionados con cáncer, también para fibromialgia, que es una enfermedad complicada que de cierta manera no tenemos unos fármacos pues que sean muy efectivos la mayoría del tiempo y tiene un componente emocional importante también. También, pues a la epilepsia refractaria, como ya lo sustenta la evidencia y el hecho de que ya exista un medicamento aprobado por la FDA para el manejo de epilepsia refractaria basado en cannabinoides. Y sobre todo, pues en esas situaciones ya donde han cursado ya varios tratamientos farmacológicos y se hayan agotado muchas de las posibilidades. De cierta manera también pensaron que los cannabinoides, es una pregunta que me pareció muy importante que ellos respondieron, que los cannabinoides eran más seguros que medicamentos como los quimioterapéuticos, más seguros que las benzodiazepinas, más seguros que los opiáceos. Sin embargo, cuando les fuimos a preguntar qué tan cómodos se sentirían formulando un plan de tratamiento, ahí sí la respuesta fue, hay una brecha muy grande entre lo que piensan y lo que saben que pueden hacer enfrentándose a un paciente que pueda beneficiarse de cannabis medicinal. Entonces, pues es ahí donde espacios como estos, los que está proporcionando Cameda y los que tenemos nosotros también con la asociación aquí en Colombia, para llenar ese vacío, para darles la confianza a los médicos de cómo prescribir los cannabinoides de manera competente y segura, responsable y por las indicaciones clínicas que sepamos que tienen una evidencia suficiente para sustentar el uso en esas condiciones. También consideraron que tenían una falta muy grande de información sobre aspectos logísticos, sobre la parte legal, si se iban a meter en problemas, si iban a recetar cannabis medicinal. Encontramos también que hay unos médicos que a pesar que en ese momento no teníamos productos en el mercado como tal para prescribir o para recetar, ya algunos habían recetado medicamentos basados en cannabinoides provenientes del mercado gris, pues que es una situación que no es ideal porque no se pueden controlar qué es lo que está sucediendo, pero pues ya vemos que hay algunas personas que sí ya se habían adentrado en este tema. Y también identificamos una preocupación como tal con respecto a los efectos adversos psiquiátricos, pues que ya los exploramos, pero pues que con educación, seguramente con la información correcta, esas percepciones de peligro con respecto a los desenlaces psiquiátricos pueden disminuir. Claro. Nosotros desde Cameda hicimos una encuesta el año pasado también a profesionales de la salud, la respondieron 304 profesionales, alrededor también del 160 eh, eran médicos, y creo que una de las coincidencias más importantes que tenemos es esta necesidad de educación médica continua, que bueno, me parece muy importante que podamos por lo menos entender que nos falta, en vez de poner un freno o negarnos a ver esto como una posibilidad terapéutica, bueno, no, entender que tenemos la necesidad de educación. Más del 95% de los encuestados respondieron, digamos, afirmativamente a esta necesidad y a la importancia de la educación médica. Así que bueno, esta es nuestra manera desde Cameda de acompañar a los pacientes, a los profesionales de la salud, a través de estos diferentes encuentros con profesionales de la magnitud que tenés vos. La verdad es que para nosotras es un lujo, un honor tenerte, escucharte. Me gustaría, no sé, quedó ahí por ahí también la idea esta de nombraste algunas cuestiones de pediatría, pero si querés, y ya sí vamos cerrando, decirnos algo específicamente de lo que son cuidados paliativos pediátricos. Hay gente del Hospital Gutiérrez que nos están escuchando y que tenían un interés particular en ese tema. Si querés decirnos algo al respecto. Definitivamente, pues cuando estaba yo revisando la literatura en preparación para la charla de hoy, yo no veo niños, entonces no sabría cómo abordarlo, pero lo que sí revisado en la literatura es que sí han habido casos de usos de cannabinoides, y no solamente el CBD, de THC también, en el contexto de cuidado paliativo. En ciudades, en países como Canadá y en Estados Unidos, algunos grupos muy pequeños, unas cohortes muy pequeñas en los que en realidad se ha reportado que los niños que tenían necesidades de control de su epilepsia, necesidades de control del dolor, algunos de ellos con algunos cánceres ya en estadios terminales,
sí han usado cannabinoides y combinaciones de cannabinoides teniendo buenos resultados. La aclaración que yo debo hacer allí es que pues, el contexto de cuidado paliativo o cuando un niño tiene una enfermedad que va a limitar de manera importante su expectativa de vida, pues podemos entrar a jugar un poco más con el riesgo y beneficio de todas las sustancias que estamos utilizando. En un niño sano que tiene una larga expectativa de vida, el uso del THC a lo mejor no es la mejor opción, sabiendo que va a tener un impacto en el desarrollo neuronal y cómo las células que están secretando dopamina y otros neurotransmisores que van a formar su personalidad van a ser afectadas por el uso del THC. Pero un niño que vemos que necesita pues, alivio de sus síntomas o alivio de su dolor, sobre todo de sus náuseas, que pueda beneficiarse de estos medicamentos, pues yo creo que sí puede tener podemos tener una ventana para explorar, pero nuevamente una exploración que sea juiciosa, una exploración responsable, que no se le deje al pacientico o a su mamá o a su papá hacer este proceso por ellos mismos, porque tenemos también que no solamente medir cuál es el impacto, sino también cuáles son los potenciales efectos adversos que puedan surgir. Somnolencia generalmente es uno de estos efectos adversos que más se presentan en los niños que han usado y pues que los que revisen la literatura cuando estaban usando THC. Entonces, pues esto es algo que debemos estarlo vigilando muy bien. Cambios de comportamiento se pueden ver también. Entonces, un acompañamiento pues, responsable como haríamos con cualquier otro medicamento u otras opciones ya del final que generalmente son muy poco convencionales, es lo que debe ocurrir para pensar en una exploración y no considerarlo nunca como una primera línea para nada. Y esto es un mensaje que yo quiero que se lleven todos los que están en la audiencia en este momento, que el cannabis medicinal en este momento no se considera una primera opción para ninguna enfermedad. Se está considerando de manera responsable como un ayudante para un cierto tipo de enfermedades, como pueden ser el dolor crónico en el contexto de cuidado paliativo, en el contexto de fibromialgia, por ejemplo, cuando las personas ya han pasado por una línea farmacológica como tal, siempre como un acompañamiento y no necesariamente como un tratamiento único, porque en este momento no sabemos si vaya a tener la suficiente capacidad de impactar de manera importante si es un tratamiento único. Bueno, bárbaro. Ahora sí, vamos cerrando. Agradecerte nuevamente, Paola. La verdad es que es un lujo tenerte, escucharte. Gracias a Cameda por la posibilidad de festejar, de hacer visible los cuidados paliativos y sensibilizar a toda la comunidad de pacientes, familiares y profesionales que siguen a Cameda. Mi cuidado, mi bienestar de todas las personas con enfermedades crónicas, oncológicas y no oncológicas, sus familias, su entorno afectivo, son necesidades con necesidades paliativas, y este es el lema de este año, mi cuidado, mi bienestar. Así que gracias de nuevo, no sé si querés decir algunas palabras de cierre. Pues me parece muy interesante que empecemos a explorar el contexto del cuidado paliativo porque todavía tenemos algunos profesionales de la salud que son muy reacios a explorar o a intentar usar el cannabis medicinal en este contexto. Pero el cannabis medicinal, aunque no tenemos toda la evidencia científica que nos gustaría en este momento, sí puede ser, si es manejado responsablemente y con una ética médica muy estructurada, que es una sustancia o un grupo de sustancias que tienen la capacidad de impactar la calidad de vida de las personas, no solamente desde el punto de vista de los síntomas físicos, también desde el punto de vista de los síntomas psicológicos, también tienen la capacidad de disminuir el uso de otros medicamentos, entonces si podemos tratar varios problemas con un grupo de sustancias que vienen de una planta como tal, pues yo creo que sí vale la pena que les vayamos explorando y haciendo toda la experimentación. A mí me gusta decir que yo cada paciente que dosifico con cannabis medicinal lo trato como un experimento. Entonces yo trato de tomar tantas medidas como sea posible y hacer tantos cuestionarios como sea posible. Y yo creo que es nuestra responsabilidad también aceptarlo de esta manera tan juiciosa para no solamente tener una retroalimentación al paciente y poderle decir qué es lo que puede esperar, sino también para nosotros mismos informar nuestra práctica clínica también. Excelente. Muchísimas gracias. Desde Cameda te agradecemos, especialmente la doctora Ana María García Nicora, la presidenta de Cameda. Te agradecemos de corazón que nos acompañes. Y bueno, sí, vamos cerrando. Entonces, gracias de nuevo y feliz día de los cuidados paliativos para todos. Gracias, hasta luego. Chau, gracias.